Semaín presenta. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y agradezco que estés escuchando Familia Semaín. El tema de hoy es obesidad. El especialista de Hospital Semaín está con nosotros en vivo desde los estudios de Fórmula Notigape en Tampico. Soy Gerardo Sámano, te invito a llamar por teléfono al 217-1039 para que hagas preguntas durante el programa. Tu opinión es importante porque el programa Familia Semaín es para ti. Gracias por escucharnos a través de internet en www.notigape.com. Te invito a que veas la repetición de este programa el próximo miércoles a las 3:30 de la tarde por el canal 24 de Televisa El Golfo. Hoy hablaremos de obesidad. El exceso de peso corporal, es lo que llamamos sobrepeso y obesidad, es uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que lo padece. El sobrepeso y la obesidad aumentan significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles y la mortalidad prematura. Además, tiene un alto costo social de salud. Actualmente, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta. Estamos hablando de que un 30% de la población tiene obesidad. Más de 26 millones de adultos mexicanos tienen sobrepeso y más de 22 millones obesidad. México debe planear e implementar estrategias y líneas de acción efectivas para prevenir y controlar la obesidad del niño, del adolescente y del adulto. No solamente hablamos del gobierno, no solamente el sector salud. Todas las personas somos responsables de modificar nuestro comportamiento individual, familiar y comunitario para resolver este grave problema. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy a platicar con nosotros al doctor Ricardo Salas Flores. Él es especialista en endocrinología y endocrinología pediátrica de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, aprovecha la oportunidad para obtener información sobre prevención y control de la obesidad con el especialista en endocrinología de Hospital Semaín. Doctor Ricardo Salas Flores, muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta mañana en Familia Semaín. Buenos días, Gerardo. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues nos vamos directamente al tema, Ricardo. Explícanos, por favor, ¿qué es la obesidad? La obesidad se pudiera definir, como bien lo presentaste al inicio del programa, como un incremento del peso corporal. Sin embargo, tendríamos que considerar que este incremento en el peso corporal pudiera ser secundario al incremento en la grasa corporal. Luego entonces la obesidad como tal es un incremento en la grasa corporal que condiciona una serie de patologías que pudiéramos analizar más adelante. O sea, podemos hablar de que tenemos un nivel normal de grasa corporal. Y cuando este nivel se rebasa, entonces ya estamos entrando en obesidad. En obesidad. Muy bien. ¿Por qué es importante que controlemos el peso a todas las edades? Hoy día sabemos que la obesidad está asociada a un sinnúmero de enfermedades, específicamente diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Sin embargo, también hay otras enfermedades que a veces no tomamos en consideración, como pudieran ser los trastornos del sueño. En el caso de las mujeres existe una patología que se llama síndrome de ovario poliquístico, que la mayoría de la gente relaciona con la presencia de quistes en los ovarios, pero en algunos casos no necesariamente hay quistes en los ovarios, sino que se presentan por irregularidades menstruales, tendencia a tener grasa abdominal
incremento en el vello corporal y trastornos menstruales. Y también esto afecta la fertilidad de las mujeres. Sí, por supuesto. Es muy común que el ginecólogo detecte este padecimiento durante una consulta de fertilidad, porque la mujer no ha podido quedar embarazada, y bueno, en ese momento es que se establece el diagnóstico, y al establecer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico nos damos cuenta que tiene obesidad, y obesidad en específico aquella obesidad que se encuentra centrada en la grasa abdominal. ¿Y los niños? En el caso de los niños, la evaluación tendrá que ser un poco diferente al del adulto. En el caso del adulto establecemos punto de corte del índice de masa corporal, que es el instrumento que nos permite a nosotros poder determinar cuando un sujeto tiene sobrepeso o tiene obesidad. ¿Cómo se establece el índice de masa corporal? Con el peso y la estatura del individuo. Es una fórmula en donde se establece el peso entre la estatura en metros al cuadrado. Y entonces aquellos individuos que tienen índice de masa corporal arriba de 25 y menor a 30 decimos que tienen sobrepeso. Aquellos que tienen arriba de un índice de masa corporal arriba de 30 decimos que tienen obesidad. En el caso del niño no. Estos puntos de corte los establecemos por aquellas curvas que los pediatras utilizamos, y hago esta acotación porque yo soy de formación pediátrica, y nosotros establecemos para todo curvas de crecimiento, y estas curvas de crecimiento deben ser específicas para edad y para sexo. Y entonces en la curva, que hay una curva que de la percentila decimos nosotros 85 y menor a la 95, los niños que caen en esas dos líneas decimos que tienen sobrepeso. Y aquel niño que establece un índice de masa corporal arriba de la percentila 95 es el que decimos que tiene obesidad infantil. Eso es bien importante, porque generalmente un niño que tiene obesidad va a tener obesidad siendo adulto. ¿Es así? Sí, el que un niño, y yo lo establezco bien claro, que inicia desde muy temprano con obesidad y luego llega a la época de la pubertad y brinca la pubertad con obesidad, lo más probable es que el resto de su vida vaya a estar batallando con el peso. Por eso las acciones tienen que ir encaminadas a reducir el peso durante la infancia, a crear buenos hábitos de alimentación, que como digo yo, es lo mejor que los padres podemos heredar a un niño, claro. Hábitos de alimentación y hábitos de actividad física. Esto es algo realmente importante, porque sí nos damos cuenta muchas veces que tenemos un niño gordito y llega a la adolescencia, se da el estirón y jamás vuelve a ser gordito, ¿verdad? Ya se pasó eso, le sirvió el cambio metabólico de la adolescencia para regular su peso. Y muchas veces, aunque esté comiendo mucho, pues es una persona muy activa, está haciendo ejercicio constantemente, y eso le permite mantener ya un peso, digamos, más dentro de lo que podríamos considerar estándares normales, ¿verdad? Qué bueno que tocas el término gordito, aunque creo entenderlo es con un fin de llamarlos con un sentido humano, ¿verdad? Sin embargo, a mí no me gusta utilizar este término porque considero que la persona que padece obesidad es una persona muy sensible, una persona... Sí, puede sentirse herido. Que requiere entenderlo de esa manera. Yo vengo con esta actitud el día de hoy, durante venir para acá, digo, bueno, creo que tenemos que buscar el sentido humano de lo que está teniendo la persona que tiene obesidad. El adolescente, sin duda, es el momento más culminante del crecimiento de los individuos, ¿verdad? Es ahí donde él va a adquirir los caracteres que le van a permitir en la vida futura reproducirse. Es ahí donde adquiere la composición corporal que lo va a acompañar el resto de su vida. Y suceden una serie de fenómenos hormonales que le va a permitir él traer como consecuencia, en el caso del hombre, el incremento en la masa muscular, y en el caso de la mujer, el cambio en la distribución de la grasa, que se va más hacia las caderas. Y es ahí, en este momento, donde tenemos que tener mucho cuidado con hábitos de alimentación, actividad física, porque en el corte pasado decíamos, si un niño brinca la adolescencia
y pasa a la vida adulta con obesidad, o con obesidad se queda el resto de su vida. Y el otro momento que va a suceder aquí es que van a incrementar también los requerimientos calóricos, y uno tiene que ser muy cuidadoso en el manejo nutricional durante este periodo de crecimiento, porque es ahí donde si sometemos a un niño a un plan de alimentación muy estricto, podemos detener el crecimiento. Y el manejo de la obesidad en el caso del adolescente y del niño, la intención no es detener el crecimiento, la intención es que le demos los requerimientos que él ocupa para su crecimiento y su metabolismo, y continúe creciendo y mantenga peso. Y entonces, al seguir creciendo, el peso se va a ir acoplando a la estatura. En el caso del manejo del paciente con obesidad, y en específico durante la adolescencia y la niñez, el equipo puede ser incluso multidisciplinario, acompañado de nutriólogos, que en SEMAIN tenemos nutriólogos eficientes que nos ayudan al control de peso. No necesariamente todos los niños requerirían de la consulta del endocrinólogo pediatra o del endocrinólogo, sino que nosotros somos parte de un equipo. Y bueno, en el caso del niño que requiera un poco más de evaluación nutricional, pues consideraremos la evaluación un poco más específica. En el caso de los requerimientos calóricos, he dicho, bueno, en esta parte el individuo requiere ciertas calorías para su crecimiento, para mantener las constantes vitales, que eso es una cuestión muy muy importante, y no únicamente para el niño obeso, sino para aquel, ahora está muy de moda el niño atleta, y entonces si nosotros lo sometemos a una actividad física muy intensa y no consideramos el manejo nutricional, pues vamos a detener el crecimiento. Entonces, estos requerimientos calóricos basales no los podemos dejar. O sea, estamos hablando que debemos ingerir las calorías que vamos a estar quemando. O sea, la energía que necesitamos de acuerdo a nuestras actividades es la que debe estar siendo ingerida a través de los alimentos. El manejo nutricional es como una balanza. ¿Qué tanto yo estoy ingiriendo y qué tanto estoy quemando? Entonces, si la balanza está aquí, voy a conservar peso. Pero si mi ingesta calórica es mayor a mi actividad física, y ahorita más adelante pongo un ejemplo, entonces en ese momento no voy a... no va a haber equilibrio. Y entonces no voy a bajar peso, ¿verdad? Igual lo contrario, ¿verdad? Si mi ingesta calórica es menor a mi actividad física, pues entonces el peso se va a ir consumiendo. Y el riesgo es precisamente detener el crecimiento. ¿Cómo se puede evaluar el peso de las personas? Lo más sencillo es, como decía anteriormente, el índice de masa corporal, y es lo que epidemiológicamente nos funciona. El índice de masa corporal, como lo dije en el segmento anterior, es evaluar el peso entre la estatura al cuadrado medida en metros cuadrados. Hoy día podemos tener infinidad de instrumentos que nos permiten evaluar esto. Uno de ellos son los instrumentos de medición de la composición corporal por un método que se llama de impedancia bioeléctrica, y que eso nos permite a nosotros, mediante una corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo, definir qué porcentaje es grasa, qué porcentaje es músculo, qué porcentaje es agua, y una serie de factores que nos permiten tomar decisiones desde el punto de vista nutricional. ¿Cuál es la desventaja del índice de masa corporal? El índice de masa corporal lo único que me dice es que está alto, pero no me dice si este índice de masa corporal es por músculo, y el ejemplo lo pongo en alguien que hace mucho ejercicio anaeróbico de pesas y que tiene mucha masa muscular. Si yo le saco el índice de masa corporal, ese índice de masa corporal va a ser alto. Si en cambio lo comparo con otro que no hace pesas, pero también tiene un índice de masa corporal por exceso de grasa, los dos índices de masa corporal van a ser altos. Y es ahí donde los instrumentos, por ejemplo de impedancia bioeléctrica, nos pudiera a nosotros ayudar a tomar decisiones si es más grasa o es más músculo. ¿Qué se considera normal de peso para las personas?
Bueno, existen infinidad de fórmulas que nos permiten a nosotros establecer el peso ideal de los individuos, y entonces este peso ideal va aproximadamente contener menos de 20% de grasa corporal en el caso del varón, y en el caso de la mujer un porcentaje de grasa corporal que tendría que ser un poco abajo de 24% de grasa corporal en el caso de la mujer. Yo quisiera saber una cosa: si una persona pesa más de lo normal, ¿tendría que intentar bajar de peso? Yo creo que la tendencia tendría que ir siempre a buscar el peso ideal para intentar reducir riesgos para la salud. Como yo lo veo, es una inversión, y una inversión que inicia desde tempranas épocas de la vida, y los padres tendríamos que estar o ser parte de esa inversión en el peso y en la calidad de vida futuro que tendríamos que hacer. Definitivamente, si alguien tiene un incremento de peso basado en incremento en la grasa corporal, tendría que reducir el peso. ¿Y cuál sería la principal ventaja de mantenernos en un peso ideal? Pues definitivamente es una decisión que he tomado de carácter personal, y creo que esto se resume muy fácilmente en calidad de vida. Si yo quiero mantener mi calidad de vida, quiero reducir mis riesgos para la vida más adulta, porque ya somos personas adultas, definitivamente tengo que hacer una inversión muy clara, una inversión en alimentación adecuada y en actividad física. Y por ejemplo, en este momento de mi vida, la actividad física y los tiempos que yo dedico a la actividad física no son negociables. O sea, esto es lo que tengo que hacer hoy y eso es lo que voy a hacer. Y yo excepcionalmente faltaré a mi actividad física. Es algo que he establecido que tengo que hacer. Hay un ejemplo acá en la ciudad, y permítame ponerlo, el doctor Agatón Navarro, que lo vemos corriendo por las calles. Así es. Y el domingo pasado tomé la decisión de entrarle a las calles, cosa que yo era muy renuente a correr, ¿verdad? Y creo que es una situación en donde nosotros tenemos que pensar definitivamente en la calidad de vida, y si tenemos hijos, pues tenemos que pensar en la calidad de vida que le vamos a heredar a nuestros hijos. Continuando con este tema de la masa corporal, ¿es la suma de músculos y masa grasa corporal total igual al peso total del cuerpo? Definitivamente no, y parte de lo que también estableció acá el analizador de composición corporal estableció que tengo 39.8 kilos de agua, que lo normal es de 33.3 a 40.7, había cierta retención de líquido en aquel momento, y la masa libre de grasa, que es toda aquella masa que constituye las vísceras, los huesos y todo lo que constituye el cuerpo. No necesariamente somos hechos única y exclusivamente de músculo esquelético y grasa como tal, sino que también tenemos otras composiciones que hacen nuestro cuerpo como tal. Y aquí yo quisiera aprovechar para mencionar algo, que muchas veces nos dejamos llevar por dietas milagrosas que vemos en revistas o que leemos en algún lugar, vemos en la televisión, y que realmente sí puede ser que perdamos peso, pero muchas veces estamos perdiendo peso porque nos estamos deshidratando, o perdemos peso por otra razón que no va a ser un cambio en la alimentación, sino que está haciendo algo momentáneo y que después viene el rebote. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Generalmente hacemos eso cuando tenemos un evento, sí, llámese boda, quinceañera, lo que sea, ¿verdad? Y entonces uno quiere eficientemente bajar de peso y rápidamente. Para entrar en el traje. Para entrar definitivamente en el guardarropa que queremos utilizar, ¿verdad? Sin embargo, estos métodos son fáciles y realmente en algunos casos logran bajar rápidamente de peso, pero la situación es que si tú no mantienes una alimentación adecuada, fácilmente vas a reincrementar de peso. Existen infinidad de planes de alimentación que tienen cierto enfoque, ya sea mucho en grasas o mucho en proteínas.
Yo sinceramente lo que utilizo son planes de alimentación que estén balanceados, y bueno, esto para que la gente no se vaya con la idea de que únicamente es para bajar de peso, sino que es un cambio en el estilo de vida que tendrás que hacer. Otra cosa que nos deja con esa duda muchas veces, cuando queremos bajar de peso, cuando estamos bajando de peso, ¿es probable que se pierda músculo en una reducción de peso? Sí, definitivamente, si el plan de reducción de peso está enfocado únicamente en un plan de alimentación, de reducción de calorías sin actividad física, lo más probable es que el individuo pierda masa muscular. Si el plan de alimentación o el plan de reducción de peso está planeado con un plan de alimentación balanceado y actividad física, y hago la acotación de actividad física de resistencia, en ese momento pudiera ser que no pierda masa muscular. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad física de resistencia? Bueno, lo pongo muy sencillo porque lo viví hoy en día. Si uno pone la caminadora en recto sin pendiente, esa caminadora en recto sin pendiente es una actividad física aeróbica. Pero si yo le pongo pendiente o inclinación, quiere decir que le estoy agregando resistencia. Y ahí esto tiene doble ventaja, porque al agregar nosotros resistencia al proceso del ejercicio aeróbico, va a quemar más calorías. Quemas más calorías y estás ejercitando los músculos. Ejercitando los músculos. Hay un término que manejábamos hace rato antes de salir al aire y me llama mucho la atención, Ricardo. ¿Qué es el obeso esbelto? Es un buen punto, porque creo que es un concepto que tenemos que aprender a evaluar. Es el obeso, el flaco que es metabólicamente enfermo. ¿Qué significa eso? Es aquel que es delgado, su fisionomía es delgado, los brazos y piernas son delgadas, pero como digo yo, tiene la panza de caguamero, ¿verdad? Que es el abdomen. El puro abdomen es el que le crece. Parte de eso es como yo mismo soy, mi fisionomía tiende a incrementar la grasa abdominal. Y ustedes veían hace rato que yo decía en el análisis de composición corporal que a mí me sale en 0.91 de la relación entre la cintura y la cadera. ¿Qué significa esto? Que yo tiendo a acumular mayor cantidad de grasa en el abdomen. Y al incrementar la grasa abdominal me incrementan los riesgos. ¿Y estos riesgos cuáles son? Para hipertensión, para diabetes, para enfermedad cardiovascular, para colesterol y triglicéridos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que todos los días tengo que hacer todo lo posible para reducir mi perímetro de la cintura. Ricardo, durante la plática varias veces has hablado de un término que es el metabolismo basal. ¿Qué es? El metabolismo basal, sin duda, es cuánta energía. Hagamos de cuenta que ahorita yo bajo 2.8 kilos, que ya llego a mi peso ideal como tal. Entonces mi metabolismo basal es aquel que mantiene mis constantes corporales, y ese son las calorías que yo ya no puedo tocar. ¿Qué nos puedes dejar como una perlita, una capsulita, algo que nos dijeras de esta plática? Quiero que ustedes se lleven esto. Definitivamente yo creo que el enfoque es un enfoque muy humanista. El paciente que tiene sobrepeso u obesidad es un paciente que está sintiendo cosas. Es muy sensible el paciente que tiene obesidad y que requiere ayuda. Hay gente que puede fácilmente bajar de peso, pero hay gente que por su genética batalla para bajar de peso. Para cada uno de ellos tendríamos que tener una manera diferente de cómo tratar y entenderlo como un ente completo, psicosocial y biológicamente apto para poder realizar la reducción de peso. Y yo creo que aquí hay algo muy importante, que es el hecho de que debemos apoyar. Si en familia tenemos un hermano, un primo, un tío que tiene obesidad,
Pues en primer lugar, ser muy respetuosos, como decías hace un momento, tener mucho cuidado con los términos peyorativos. Y en segundo lugar, pues establecer un plan alimentario saludable, no nada más para él, sino para toda la familia. Y tenemos que entender también que al sentarnos en una mesa, toda la familia, puede haber personas de 60 años, de 30 años, de 24 años, de 15 años, de 7 años, y todas esas personas no tenemos los mismos requerimientos calóricos. A lo mejor vamos a comer la misma combinación de alimentos, pero las porciones no pueden ser iguales. Sí, definitivamente cada individuo es diferente y cada individuo tiene requerimientos calóricos diferentes. No se trata de hacer como un restaurante planes de alimentación para todo mundo, sino que tendríamos que aprender a saber cuáles son mis raciones que yo tenga que comer para poder conservar mi salud, que esto es muy importante. El enfoque que tenemos que tener de esto es mantener la calidad de vida. Por ende, bueno, va a mejorar la apariencia física, pero el enfoque tiene que ser muy claro en qué quiero yo a futuro. El enfoque es salud, el enfoque es calidad de vida, el enfoque es poder llegar a la edad, a la tercera edad, con las mejores condiciones posibles. Ustedes quizás tengan a alguien cerca, un familiar, una abuela, un abuelo que tiene sobrepeso y que ya depende de los demás para poder realizar sus actividades, que requiere que lo bañen, que requiere que lo aseen, y con el sobrepeso se convierte en un problema más fuerte. Entonces, si no queremos llegar a eso, tenemos que empezar a cuidarnos desde ahorita. Sí, definitivamente en un ambiente en donde todos los excesos están al 5 O sea, no más basta con caminar a la esquina. Caminar a la esquina. Caminar a la esquina y ya están las quesadillas, las garnachas, los tacos, las tortas, y somos un país, somos un grupo de personas con una cultura de alimentación pues muy sabrosa, porque no podemos negar que nos gusta, pero también muy rica en grasas, muy rica en azúcares y muy rica en un total desbalance. No es que esté prohibido que se coma nada de eso, ¿verdad? Pero sí es que hay que saber cuánto y con qué frecuencia. Sí, definitivamente la fórmula es cuánto me como, definitivamente, y cuánto voy a gastar. ¿Cuánto voy a gastar y cuánto me como? De energía con la actividad física. Pues hemos estado platicando con el doctor Ricardo Salas Flores, especialista en endocrinología pediátrica de Hospital Semaín. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Despedimos a todos los que nos ven por el canal 24 de Televisa El Golfo, agradeciendo al doctor Ricardo Salas Flores, especialista en endocrinología pediátrica de Hospital Semaín. Ricardo, muchas gracias por habernos dedicado esta hora, porque realmente la información que nos das es una valiosa orientación. Nos arroja una luz sobre esto que debemos ser conscientes: prevención y control del sobrepeso y sobre todo de la obesidad. Y bueno, Ricardo, gracias por toda esta información que nos has brindado. Gracias, muy amable por la invitación. Semaín presentó.